Me emociono de veros aquí, ¿eh? Me emociono yo también. Bueno. Cuidado. Muchos años después, lo que he contado ahora, vosotras jugasteis al fútbol en la primera selección española de la historia, en los años 70, he visto, ¿no? 71. Años 71, cuando, no, Febrero. cuando se pensaba, bueno, con el Estado en sí mismo decía que las mujeres no podían jugar al fútbol porque era poco femenino, ¿no? He estado viendo un montón de reportajes de eso que era tremendo, claro. Y otras cosas más. Ni otras muchas cosas, claro. Y en ese, es que lo que hicisteis vosotras es bien fuerte, ¿eh? Porque es como abrir un camino que no existe, no es pioneras auténticas, ¿eh? La verdad que nos estamos dando cuenta ahora. En Eh. ese momento no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. En ese momento os gustaba jugar al fútbol Justo. y os metíais ahí a jugar y que sea lo que Dios quiera. Y ahora han pasado muchos años, claro, y ahora ahora comentaremos porque han hecho una película sobre vosotras, ¿no? Sí. Y a raíz de eso le estáis un poco reflexionando sobre lo que hicisteis en su momento, ¿no? Sí. Correcto. Estoy emocionado de que hayáis venido. Muchas gracias, ¿eh? Que esta gente, claro. Sentad por aquí también. Sentad, por favor, por ahí. Claro, vuestros nombres, en aquella época en la selección y demás, teníais apodos de futbolistas, ¿no? Pero ¿os llamo por nombre de futbolista o por el nombre vuestro? Claro, era Cubalita y Quilla, he visto, Y ¿no? ya. Eso está bien. Eso está bien. Cubalita por parecido con Cubala, supongo, ¿no? Sí. Y Quilla nada, que ya fue una anécdota mía que me dio por llamar a todo el mundo Quilla y al final terminé yo con... Vale, a base de llamar tu Quilla a la gente, te lo pusieron a ti, me ¿no? lo pusieron a mí. Es que, claro, estábamos hablando. Vosotras empezasteis a jugar, he estado leyendo, porque alguien puso un anuncio, he visto algo así, en un periódico o algo así, ¿no? Sí. Como que querían montar una selección española, pero como el deporte femenino y sobre todo el fútbol estaba tan desaparecido, no había forma de juntar mujeres, pusieron algo en la prensa, ¿no? Sí, yo vi en el periódico que el 8 de diciembre del 70 Sí, había un partido en el Boiticher. vale, Entonces yo fui a ver el partido como aficionada. vale. Yo ya jugaba en mi barrio con los chicos y las chicas en el barrio. ¿Cómo pero- era eso? Claro, jugabais fútbol de calle ahí, mezclado chicos y en el- chicas, que tampoco sería muy habitual, ¿o sí? O sea, Sí, en ese momento, como eran vecinos y eran amigos, no ya, se ya. veía mal. o En, sea, en la calle con otros niños y otras niñas, sí, ¿no? Pero sí. luego... Entonces yo me enteré de que, por el anuncio del periódico, de que iba a haber un partido y fui a verle. Vale. Cuando terminó yo pregunté y dije que quería, que me hacía mucha ilusión Que si se jugar. podía jugar, ¿no? Y me dijo, pues mira, dice, tal día tenemos un entrenamiento en la Casa Campo. Vale. Dice, vienes y te vemos. En la Casa Campo aquí en Madrid, ¿no? Que Madrid. en un campo de fútbol que hubiese ahí o así, ¿no? En la Casa Campo, allí entre los árboles. Ah, en el Prado. Sí. Y Bien entonces, profesional desde el principio, ¿eh? Claro. Entrenamos en un Prado. Sí. Y entonces nada, nos pusimos a jugar una pachanguita allí entre nosotras. Sí. Y me acuerdo que dijeron, de aquí vamos a sacar una mediocampo que vamos a necesitar, no va a venir muy bien. Vale. Y ya el segundo partido le jugué, que fue el 25 de diciembre del 70. Tenemos el anuncio está muy guapo de cómo se formó la primera. Ese es el de Valencia. Este es el de después, ¿no? Ese es el de... Ese es el de Valencia, Sí. que coincide en la fecha. Porque Me gusta que pone importantísimo. Sí, y que íbamos a cobrar y que íbamos a cobrar y que tendríamos futuro, también lo pone. Y luego... No. No, no se cobró nada. Es que mira, ponlo entero. Este es un anuncio posterior a eso donde buscabas más gente, ¿no? Ese es en Valencia, es en Sí. el finales del 70. Es el que viste tú, claro. Correcto. Lo vio mi padre, que por cierto estaba encantado de que yo jugara al fútbol. ¿Tu padre te apoyaba con que jugases, eh? Sí, es que mi hermano jugaba de portero en el Don Bosco, en los Salesianos. Vale. Y tenía 8 años más que yo y cuando estaba entrenando, al final entrenaba yo y él se cansaba y yo seguía entrenando. Sí. Pero mi padre era muy aficionado al fútbol y al Valencia y al tal, y fue él el que vio el anuncio y el que me dijo que fuera. Aquí está lo que decías, que pone importantísimo, que se va a hacer una convocatoria de la selección y tal, y ponía gran futuro, buenos ingresos, ¿eh? Ahí estamos, ¿Y qué cobrasteis? en goles. Gran porvenir, buenos ingresos, contamos contigo. Sí. A ver, buenos ingresos no, dio un cierto porvenir en cuanto a... Supongo que no hiciste luego carrera profesional de fútbol durante años porque, claro, era imposible en esa época, claro. Porque, ¿qué os decían? Ya luego os juntasteis, claro, vosotras, ¿cuándo os conocisteis? ¿Cuándo os juntasteis la primera vez? Jugando
Jugábamos porque normalmente en esos tiempos tampoco había muchos equipos Ajá. de fútbol y casi siempre era el Racing de Valencia contra el Sizán o Madrid Cultural, que Éramos los de aquí rivales. de Vale, o Madrid. sea, había poco, aparte de la selección, había pocos equipos Había pocos femeninos, equipos, ¿no? sí. Que pudiéramos movernos, sí, pero por ejemplo, había en Isla Cristina, habían en el País Vasco. Ya, ya. Cataluña es el único sitio donde no ha habido un gap entre nosotros y el fútbol profesional. Sí. Ahí no se dejó de jugar nunca. Se mantuvo, ¿no? En Barcelona, en Cataluña, sí. Pero bueno, o sea, que había pocos equipos, por tanto era difícil, ¿no? Sí, aquí luego, No había una liga así como estandarizada. Luego ya se hizo, porque luego ya en mayo del 71 ya salió también el Olímpico de Villaverde, ya había más competición también. Y empezaste a jugar unas contra otras ya más en serio, Claro, ¿no? hicieron la Copa de España, que participaba también Fuengirola, Valencia. Hubo ahí ya varios equipos que... De la Copa de Fuengirola llenamos el estadio de la Rosaleda y en el campo del Levante nosotras metimos 10.000 espectadores 2 veces para, Sí, ¿eh? en un partido contra el Barcelona y el del En Fuengirola. los años 70, ¿eh? 70, 10.000 espectadores. No lo sabía, ¿eh? Y Mira, David, cuando fuimos a No, jugar... perdón, no sabía, me sorprende mucho, ¿eh? O sea, no sabía que había pasado eso. Todos los partidos que jugó el Fuengirola de Málaga, Sí. que era quizás uno de los top 5 equipos de España, Sí. la Rosaleda llena. Bonito eso. ¡Viva Málaga! claro. Yo me acuerdo una de las veces que fuimos a jugar al Sardinero en Sí, Santander, Santander, sí. porque además es que lo que decimos, no nos sentíamos importantes, pero cuando llegábamos a esos estadios decíamos, madre mía, Claro. que estamos jugando en Perdona, eres muy jovencillas en esa época, ¿no? 14, 15 años, Vale, vale. 13 años. ¿Había alguna más mayor en esa época? Como Había, 20 o sí. 21 como mucho. Éramos Sí. todas muy jóvenes. Claro, porque es como ahí empezó a abrirse, supongo, un poco y pudo haber mujeres o chicas en vuestro caso que se pudiesen plantear. Las mujeres, supongo, más mayores ni lo consideraban porque supongo que los 50, 60 era imposible, claro. No, y te voy a decir que esas mayores nos protegían mucho a las pequeñas. Las de 19, ¿no? 19, 20, 21, había 22, había gente que... Y esas eran muy protectoras con las que éramos más pequeñas. Pero es sorprendente eso, como, bueno, sorprendente lo que suele pasar a esas edades, ¿no? Como muy pioneras siendo muy pequeñas, que muchas veces estas cosas requiere ese arrojo para decir voy a abrir este camino, muchas veces requiere como más experiencia y tal. Y es increíble que lo hicieseis como de adolescentes, ¿no? Como vosotros tenéis esa pasión ahí por jugar y... Es que era la pasión por jugar y tampoco te planteabas ni que éramos pioneras ni que Ya, ya. estábamos Simplemente jugabais en y- contra del establishment ni nada. Simplemente nos encantaba jugar y jugábamos. Claro, ¿cómo empezasteis a jugar en la calle? O sea, empezasteis a jugar con los niños y niñas del barrio y de pronto os apasionó mucho, claro. Claro. En la Que calle. está guapo el fútbol, ¿eh? Sí. Os disteis cuenta como otros miles de millones de personas, ¿no? No, pero es verdad hablar de eso, porque ahora cuando pasa que está jugándose el Mundial, que es como el Mundial masculino de ahora, que ya el fútbol actual de alto nivel es como una cosa gigantesca que tiene muchos elementos, pero es verdad que el juego en sí, el juego sencillo de 11 contra 11 del fútbol, es que es un deporte, es un juego muy bonito, por eso ha triunfado tanto en todo el mundo, pero que es una cosa que yo entiendo la pasión por jugar a eso, porque es súper divertido, claro. Claro, es que además no hay que olvidar que todo lo que ahora pasa con el Mundial, la publicidad, todo el dinero que mueve, tampoco hay que olvidar que el fútbol, como un elemento en sitios donde hay niños necesitados o en sitios donde no se tienen cosas, con un Sí. balón, una pasión de esa manera, se puede jugar con cualquier puede cosa, ser claro. muy social y puede ser una cosa muy humana y muy buena, que no todo es la pirámide esta que hay ahora. Claro, claro. Supongo que a vosotros en esa época y demás era como vuestra, ¿no? Como una forma de alegría y de salir de otras cosas y tal, jugar al Pasión fútbol, claro. total, pasión total. Era una pasión, o sea, y yo en esos tiempos ya con 14 años que estaba trabajando... Sí. Estaba trabajando, ¿eh? Estaba ¿En qué? trabajando en una empresa de textil. Vale. Y- Claro, no, ahí es verdad que es que años 70, legislación de trabajo infantil no existía, claro. A los 14 años ya... Con 14 años a trabajar. Entrabas como aprendiz. Y Vale. entonces... Y tenías que compaginar el trabajo con el fútbol. Y había Ay, mía. veces que íbamos de viaje, por ejemplo, a Valencia, Fuengirola, y derechas de bajarnos del autocar, A la fábrica. teníamos que salir corriendo a la fábrica. Claro, O es que sea, eso- hasta ese punto era la pasión y Ya. lo que nos gustaba. Claro, pero un nivel de velocidad vital muy grande, porque normalmente con 14 años y más ahora y demás, los niños o las niñas están como a otras cosas, como más a esparcimiento. Claro, vosotros a esa época estabais trabajando en una fábrica como un señor o una señora mayor
Y a su vez viajando por España con el equipo. el equipo. Con 14 años eres personas adultas, ¿no? De experiencia, supongo, claro. Y, por ejemplo, la gente de Isla Cristina... ¿Tú también trabajabas ahí? Yo estaba estudiando ahí todavía, pero, por ejemplo, las chicas de Isla Cristina, que eran de los mejores equipos que habían, casi todas eran empleadas de la fábrica de pescado y se levantaban a las 4 o las 5 de la mañana para ir a poner pescados en su lata y en cuanto salían se iban a entrenar. Entonces... Las tías, ¿eh? Unas claro. fenómenas, claro. Que una cosa que es importante, porque se habla mucho de, si me permites, de que la federación, las instituciones hicieron mucho porque nosotras, cuando vieron campos llenos, cuando vieron que los periódicos hablaban de nosotros, la radio y tal, entonces es cuando dijeron a esto hay que pararlo porque no es una anécdota, ¿vale? Ya. Y entonces, ¿y cómo fue eso? ¿Tuviste que dejar de jugar? O sea, de pronto En mi caso, sí. Sí, ya en el 74, 75, ya también, como había tantos problemas y no teníamos ningún apoyo, pues era muy difícil encontrar equipos para jugar los domingos y cada vez se iban distanciando más y eso pues también te desanima. Porque después del sacrificio que llevas de trabajar o de estudiar, de irte a entrenar y ves que pues te vas desmotivando. Claro. Sí, o que no se puede. Se te va quitando la ilusión y al final pues encuentras otras cosas. Nosotras teníamos es unas triste, compañeras... da pena, claro, porque es como una cosa tan apasionada y tal, y que de pronto os lo quiten es... Yo tuve un duelo que me costó ver fútbol hasta casi los años, el 2019. ¿eh? Hasta 2019. No podía ¿Viste sin ver fútbol? No, 40 vamos años. a ver, yo iba a Mestalla, por ejemplo, ¿vale? Y cuando calentaban los porteros no lo podía ver. Tú eras portera. Sí, y el fútbol femenino intentaba ir a ver al Levante en los 80, que era un equipazo que ganaba muchísimo y tal. Sí. Estaba en el campo 10 minutos y me tenía que ir porque no podía. Sí. Todo porque te habían quitado a ti tu... Porque no podía. O sea, era un duelo a lo bestia. ¿Lo has recuperado ahora con el tiempo? Ahora Sí, porque hicimos un documental que se llama Algo más que una pasión, de Carlos Troncoso. Sí. Y entonces habló con nosotras, tuvimos que recordar, recordando lo que nos gustaba, la afición de mi padre, que era el lenguaje con mi padre era el fútbol. Era hablar de fútbol, ¿eh? Claro. Pues siempre con un padre, de pronto encontrar un vínculo como ese, claro. Que si no, no hablábamos de nada. O sea, que... Y entonces... Era o el fútbol o el vacío. O la agricultura, no había más. Y entonces, y a mí, gracias a ese documental, empecé a ver qué es lo que habíamos hecho y empecé a ver fútbol y ahora estoy jubilada y somos unas fans totales. Bueno, me alegro que hayáis recuperado. Menos mal, ¿eh? María Ángel, tú también tuviste un poco de trauma un tiempo, igual no tanto, ¿no? Tú sí conseguiste ver fútbol durante ese tiempo y demás, o también supongo que te llevaste un disgusto grande cuando os hicieron dejar de jugar, digamos. Cuando ¿no? tienes una afición y tienes una pasión y ves que se va enfriando y que ya, pues lo que te digo, pues sí es verdad. Lo que pasa es que pues encuentras otras motivaciones y otras maneras de cubrir ese vacío que te deja. Lo que te da más pena pues es la relación también que coges con tus compañeras, porque no solamente con tus compañeras de equipo, es que teníamos una relación con las rivales, que yo ¿no? me llevaba bien con el Valencia, me llevaba bien con el Olímpico de Villaverde, que Victoria... El Olímpico de Villaverde, ¿eh? Sí, aquí en Madrid. De aquí de Madrid. Victoria es súper amiga mía, tenemos contacto. ¿Y mantuviste contacto a las jugadoras de la liga de esa época? Pero sinceramente, a partir de que la federación nos hiciera el homenaje, que ahí nos volvió a juntar a todas, porque había muchas que habíamos perdido. Yo, por ejemplo, me casé y perdí un poco el contacto con las compañeras. Y a raíz del homenaje de la federación fue cuando nos juntaron a todas y a partir de ahí hemos vuelto a tener y tenemos nuestro grupo de WhatsApp y tenemos... Tenéis un grupo de WhatsApp, ¿eh? Hombre, ¿Cómo se llama? Las pioneras. Como la peli... Como la película. ¿De qué habláis ahí? ¿Se habla de fútbol o...? Mucho de fútbol. De todo. De todo. Por cierto, nosotras yo sé que Quilla, que a veces discutimos, pero de esto no vamos a discutir. Lo que te voy a decir de muchas cosas, lo que se tercia. Entonces, lo que te quiero decir es, nosotras hemos jugado con y contra jugadoras que hoy serían internacionales. Seguro, claro, bueno, vosotras mismas. Ojo, claro. ¿eh?
Claro, claro. ¿Es verdad o no, Es Quilla? verdad, es verdad. Estoy de acuerdo en eso. Yo, mi equipo, En estos- yo es que mi equipo, sinceramente, tenía jugadoras que por desgracia ya no están con Y nosotros. el nuestro también. Y que para mí eran, yo las Tiene admiraba. mucho talento, ¿no? O sea, yo las admiraba. Yo tenía a Laura y tenía a Virginia, que estuvieron también en la primera selección en la Condomina, y eran unas niñas que es que jugaban, que vamos, te quitabas el sombrero con ellas. Estas son imágenes de, yo creo, de las primeras convocatorias de la selección, Esa ¿no? es la de Córdoba. Esa es la de Córdoba. Que Vaya si- foto guapa, ¿eh? Claro, si tú nos ves ahí, que es antes del Claro, todos chicas súper jóvenes, claro, fíjate. Claro. Bonito esto, ¿eh? Tenemos... Te digo una cosa de la foto. ¿Cómo? Te digo una cosa de la foto. A ver, Luego sufrimos muchísimo porque pon la anterior. A ver. jugamos contra las italianas que eran subcampeonas del mundo. Eran buenas las italianas, ¿eh? Eran terribles. Con ¿Qué 20 os decían? Bueno, ¿qué nos hacían? Un trozo así de barro, pero yo lo que quiero que cuando veo esta foto, porque en el nodo de ese partido se nos ridiculiza y se nos hace mucho daño, En el nodo, ¿eh? en el nodo que se hizo de ese partido se intenta humillarnos porque es cuando la federación dice vamos a humillarlas para tapar, Para que dejen de borrarlas jugar. del mapa. Pero yo Esto es terrorífico, ¿eh? Sí. Supongo que sí. vosotras ya lo habéis No, más o ve- menos gestionado y demás, aunque os Cada tendréis vez- una cosa dentro con eso fuerte, claro, que os hiciesen eso, claro. Cada vez que vemos el nodo Te nos duele, afecta. te duele. Entonces, yo como hay que ver el nodo y además atención a la película, Que sale. accioneras, Sí. no decimos Sale. cómo, ni cuándo, ni qué, Ahora hablaremos de ello. pero cuando veáis la película, quiero que en esta foto veáis lo que son unas mujeres honradas de defender a España, fuertes y talentosas y ahí poderosísimas, por favor. Hacían, supongo, bueno, este tipo de cosas que pasaba con el deporte femenino en esa época y en general con todo lo que tenía que ver con lo femenino y con las mujeres en esa época, que era hacerlo más pequeño, ridiculizarlo, ¿no? Hacerlo tal. Y supongo que hacían como bromas con que jugabais al fútbol, ¿no? Bueno. Desde el propio medio... Era una falta de respeto y yo, David, si pienso que si ahora hicieran ese reportaje, la persona que lo estuviera haciendo era cesado en el momento. Bueno, claro. Por Porque suerte... era una falta de respeto total Ya, a ya, ya. niñas de 13, 14, 15 años con unas preguntas que no te puedes ni imaginar. Sí. Que, No, bueno, y quien, no- vea, Ahora tenemos a- quien vea la película, porque ahí sale, Sí. y es un poco vergonzoso. Y lo que dice Cubalita, lo seguimos viendo y nos sigue doliendo. Cada vez. Bueno, en algunas cosas hemos mejorado un poco, creo, como sociedad. A mí me parece bonito y estoy orgulloso de que en la televisión pública años después se os reconozca como lo que tenéis y como lo que sois y como lo que sois. Claro, siempre lo sois. Tenemos imágenes de ella jugando, en el que al principio hay como una pequeña entrevista que yo creo que, no sé si es de ese reportaje del Nodo o no, porque os preguntan como, ¿pero esto es femenino? Yo Sí, creo que- esa nos referimos. Pero es que eso, nos habían metido 5 goles, 8 de diciembre. Yo fui en tren toda la noche a Córdoba para poder jugar el partido. Eso era contra Italia. Pues sí. Nos dan que las italianas eran fortísimas y el señor se mete con la cámara y con el micrófono Al vestuario. en un vestuario que estábamos muertas de frío Sí. y estuvieron casi media hora haciendo esas preguntas sin dejar ducharnos y pasándolo verdaderamente mal. Ay, Y Dios sigue mío. doliendo ver eso. ¿eh? Ya. Pero es que viéndolo desde fuera y demás, es como una rabia incontrolable contra esos desgraciados que hacían eso con vosotros. Es que ya la has podido ver, que éramos niñas de... la primera que pregunta, que era Oliva, Sí. a esa niña es que tenía 13 años. Ya. Y- Y le insisten, fíjate la cosa, de claro, como en esa época tenían una visión de lo que era femenino y lo que en teoría tiene que hacer una mujer en su cabeza retrógrada horrible. Insisten todo el rato, pero esto de aquí de los golpes y no sé qué, pero esto es femenino. Y me gusta la inocencia y a su vez la honestidad con la que ella dice, sí, esto es femenino porque yo soy una mujer y estoy jugando a esto, por tanto esto es femenino, independientemente de lo que pienses tú en tu cabeza, ¿no? Muchas gracias.
Y a continuación las imágenes jugando que ibais muy fuerte, ¿eh? Jugabais al fútbol bien duro, ¿eh? Imagínate cómo estaba el campo. Es que en ese campo tenías que en que ese entrar así campo porque era no un podías patata. mover el balón. Claro. Estaba todo embarrado, ¿no? Las italianas venían de ser campeonas, subcampeonas del mundo en México, y eran una escuadra. Había una Claro. jugadora que se llamaba Elena Schiavo, Elena Schiavo, ¿eh? que jugaba de 7, que en el documental Copa 71 se le ve muy bien, Sí. que yo miré en el tren bajo el asiento a ver si todavía estaba allí, porque... Os la lió es mucho, que ¿no? la veía venir y me entraba de todo, madre mía. Soñaste con ella mucho tiempo, ¿eh? Uy, Jesús, no me acuerdo de ningún otro nombre. Elena Schiavo, ¿eh? Elena Schiavo. ¿Supiste algo de ella después, años después? ¿O no? Sí, porque sale en el documental que han hecho las hermanas Williams, que se llama Copa 71, sobre la Copa del Mundo de... ¿Un documental que han producido las hermanas Williams, las tenistas? Sí. ¿Ah, Sí, ¿eh? se llama Copa 71, está en Netflix y refleja mucho... Lo voy a buscar, no sabía. Refleja mucho esa época porque son campos llenos, la FIFA buscando médicos que decían que las mujeres podíamos tener dificultades para ser madres si jugábamos al fútbol. Eso puedo dar señal de que Sí, no es sí, verdad, sí, sí. porque No, yo no, tengo un hijo. Exacto. Por supuesto, claro. Me El salía mío, bueno, claro. el mío, Robin, como es adoptado, no tiene que ver, ¿no? Tú, aunque no hayas podido, pero yo puedo dar muestra de que sí Pero podemos tenerlo. Que me refiero que la FIFA dio orden a todas las federaciones de que se tapara el fútbol femenino. En España... Claro, la FIFA en esa época gobernaba el fútbol masculino y no Correcto. quería... Pero que Pérez Paya, que era el de España, no necesitaba mucha presión para que no tal. Pero yo también quisiera remarcar que con nosotros fue horroroso, pero hay que definir que hay un antes y un después de la selección española hasta el Mundial. Porque todas las jugadoras de los años 80, que ya era oficial, 90... Claro, el primer partido oficial fue a mediados de los 80, he visto algo así, ¿no? Contra Portugal también, pero ellas perdieron. Nosotras empatamos. Bueno, Bueno, me refiero... ¿verdad? También jugaste con Portugal, ¿no? Porque Sí, el primer partido, el primer sí. partido en la condomina. Correcto, pero me refiero que todas las jugadoras oficiales de los 70, 80, 90, en el 2015 hay un crash muy grande en la federación por algún entrenador que no era como tenía que ser, pero que no se nos olvide que ahora tenemos una federación que sí que está mirando por la selección y está mirando por el fútbol femenino, pero es un antes... Eso antes del Mundial no pasaba. Han pasado muchas décadas, claro. Antes del para eso. Mundial no pasaba. Y el fútbol es profesional en España, en mujeres desde el 2021. ¿eh? Ya. Ha tenido que pasar mucho tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que Por ahora, eso. como estamos en una época muy Hombre, es que floreciente de ahora- eso justo ahora, pero es verdad que además, cuando has dicho, ahora volvemos a eso, pero cuando has dicho lo de la selección italiana, que eran muy buenas y juegan el campeonato del mundo, claro, supongo que en otros países, aunque tuviesen problemas también y demás, no en todos los países estaban tan en contra del fútbol femenino como en España, ¿no? No, pero hasta supongo que habría los países que 80 jugarían un poquito más, ¿no? Hasta los 80 fue muy difícil, pero además en Inglaterra, durante la guerra, jugaban las mujeres y llenaban los campos, y cuando acabó la guerra, que volvieron los soldados, prohibieron el fútbol femenino hasta hace... O sea, jugaron durante la guerra porque no estaban los tíos. Llenando los campos, como pasó en el béisbol en la Segunda Guerra Mundial con las mujeres también en Estados Unidos. Ya. Hay una cosa, lo que sí decías, que luego, claro, no sé, supongo que no sé si tenéis contacto con ellas y después, pero para vosotras me imagino que sería una cosa bonita cuando, en 2023 fue, ¿no? Hace 3 años, cuando ganamos el Mundial, ¿no? ¿Cómo vivisteis cuando la selección española, vosotras que lo iniciasteis, se coronaron como mejores del mundo? Como girulas, porque con el WhatsApp estábamos como si estuviéramos saliendo en el túnel de salida al campo, porque estábamos quién sale, quién no sale, quién juega, quién no juega. En el grupo Pioneras estabais comentando en como- directo, ¿no? Como sí, y cuando Olga Carmona metió el gol en el minuto 26, que queríamos que Es se que tiene acabara una el memoria, partido, hijo. ¿te Muy acuerdas? buena memoria para los goles, ¿eh? Sí. Se conoce a las italianas, los minutos, se sabe todo. Ya, pero Sí, sí, que sí. en el minuto 26 queríamos que se acabara el partido ya, porque Ya. eso fue impresionante. Fue muy emocionante. Lo Sí. vivimos muy intensamente. Yo lo disfruté muchísimo. De hecho, lo estaba viendo con mi nieta y yo lloraba y me abrazaba a ella. O sea, es que era como si, como dicen algunas, Como si fueran como nuestras si hijas, fueran ¿sabes? nuestras... Bueno, y es que... Y parte de ese premio como si fuera también de nosotras. Pero es que es real, o sea, hay una parte de eso, ellas no estarían ahí si no hubieseis hecho vosotros lo que hicisteis en su momento, o sea, que tiene una parte real. Yo pienso,